Muchas gracias, José María, por esa introducción demasiado, demasiado buena. Ok, muy bien. El título de mi presentación se llama Fugitivos y Agricultores al filo cerrado del cuchillo de la globalización. Y esta presentación será muy interdisciplinaria porque en realidad no sé nada. No, soy miembro de la Facultad de Derecho sin hacer en esta actualidad las investigaciones jurídicas en este tema, porque el tema de este congreso es globalización y comercio mundial y todas las cosas con una conexión a este tema. Voy a adresar unos aspectos del tema. Ok, muy bien. Voy a leer simplemente. Hablaré en español como podré. Los temas más importantes que voy a adresar. Primero, hay un cuento convencional del comercio mundial y presentaré también una historia condensada de este fenómeno. Segunda, presentaré los cambios que influencian el desarrollo de la política del comercio. Hay cambios geopolíticos, demográficos, económicos y tecnológicos. Hay también unas fuerzas irresistibles quienes se encuentran con objetos inamovibles. Ok. Exactamente, entiendo que hay una concurrencia entre la dominancia y el descubrimiento en ciencias diferentes y varias. Al final, la heterogeneidad de las políticas del comercio mundial y sus resultados serán analizados. Daré un ejemplo de la actualidad de las políticas de comercio mundial en la Unión Europea y los Estados Unidos también contra la China. Y al final, veramente al final, he escrito unas cosas para guiar el buscar de las respuestas a este problema, cómo buscar y cómo analizar y cómo puedo decir tratar analizar la conexión de las personas, los grupos de personas y especialmente los países y los estados adentro de un grupo de comercio. Por ejemplo, ejemplo más importante, la Unión Europea. Ok, muy bien. Vamos a... Este es el cuento convencional del comercio mundial, aspectos económicos, políticos y jurídicos como
dice, como he dicho, es una presentación interdisciplinaria. La historia condensada de este fenómeno comienza en efecto aquí en España. Durante la edad de la descubrimiento, las colonias españolas en América Central y del Sur, México, el futuro Colombia, la futura Colombia, Bolivia, Argentina. En esta edad, los españoles creían a la idea de mercantilismo. Lo más importante fue el oro y quizá segundamente la plata. Pero nosotros sabemos hoy que no tuvieron razón de nada. Ser rico como nación, como un país, está un producto del comercio, no importa los metales. Y el cuento convencional sigue a la Inglaterra con los económicos Adam Smith y David Ricardo, y la idea de l'avantage comparatif, ¿cómo se dice en español en lugar de francés? Ok. ¿Cómo? Aventar, ok. Ventar comparativo. Ventaje comparativo. Y podemos ver la encarnación, qué palabra religiosa, encarnación de esta idea después de la Segunda Guerra Mundial, con las instituciones al Congreso de Bretton Woods en Nueva Hampshire, en los Estados Unidos, IMF, Banco Mundial y GATT, Agreement, General Agreement on Trade and Tariffs, y el futuro World Trade Organization, Organización por Comercio Mundial. Y estas instituciones duraban hasta los años 70. Al fin del sistema Bretton Woods de intercambio financieros, y hay en los 50 años pasados dos edades nuevas del comercio. La una de estas edades fue puede ser llamada el espíritu ilustrado de 1992. Maastricht, aquí en Europa, y en los Estados Unidos y México y Canadá, NAFTA. Es un tipo de regionalismo. No es veramente comercio mundial porque prefiere una libertad, una liberalización del comercio en una región, un
continente como Europa o América del Norte. Ahora, es mi opinión muy, muy fuerte, pero creo de profundo que hay un espíritu malvado de 2016, el espíritu de Brexit y del diablo Donald Trump. Es el nacionalismo agresivo. Ok. Y ahora, ¿por qué hay alternativas descripciones de las aleaciones del mundo? Hay la más famosa, tal vez, es las alianzas de 1984 en la novela por George Orwell de Inglaterra, Oceanía, Eurasia y Asia del Este. Hay una otra de Huntington, pero no tiene razón. Ok. Los cambios que influyen el desarrollo en la política de comercio son complicados. Hay los geopolíticos incluidos o inclusos, es mejor en español, los cambios políticos dentro de los miembros de una unión. Hay la diferencia en los Estados Unidos entre California y Nueva York de una parte y los estados del sur de la otra parte. Los estados del sur son conservadores, Nueva York y California no son. Hay los cambios demográficos. ¿Qué es la transición, el tránsito segundo demográfico? Ok. Tengo que explicar. El primero tránsito demográfico hizo lugar al inicio de la edad de la industrialización. Ay, estas palabras bastante grandes. Ok. Esta transición fue la llegada de poder mecánico, porque antes un agricultor o un granjero necesitaba unos caballos, el poder de toda la familia. Pero después, poder industrial. Y en esta edad, solamente en esta edad, fue la contribución masculina al bienestar de la familia más importante que la femenina. Y duraba este estado hasta el siglo pasado. Conocemos todos, yo creo, la imagen de Rosie la Riveter, la poder femenina que he ganado todas las dos guerras mundiales del siglo pasado. Y vemos a este momento el cambio de la población universitaria. Hay muchas más muchachas y chicas ahora que antes. Cuando fue cuando fue estudiante al Harvard,
fueron los chicos, los hombres, 2 terceros de los estudiantes en la Facultad de Derecho. Hoy es reverso. La mayoría es mujeres. Este cambio es un peligro político, un peligro grandioso por la política. Okay. Hay económicos, sabemos todos de este cuento, pero hay 4 formas de ganarse la vida correspondiente las partes del cuerpo. Este es Brad DeLong, mi amigo a la Universidad de California en Berkeley, y dice que hay 4 formas. Primero, el cerebro. Segundo, los hombros, principalmente de los hombres. Okay. Tercera, los dedos. Y al final, la sonrisa. Vemos que el mundo actual da mucho valor al cerebro, menos a los dedos, más a las sonrisas, pero los hombros ya no son útiles. Los hombros son inútiles, y con este cambio son muchos personas machos, muchos hombres también inútiles. Ok. Tengo unos otros frentes de ideas en este campo de Oded Galor y Richard Nelson, pero ok. Este es en inglés porque no puedo explicar estas cosas totalmente en español, y es bastante para mí, al menos a este momento, de hacer hablado en español por más que unos minutos. Muy bien. Ok, presento unas ideas de la ecología aplicados a la economía, que al inicio el Steco, el científico alemán, eco significa ¿qué en griega? Eco. No es italiano. Eco, pero icos. Casa. Eco significa casa. Ecología y economía son los temas identicales. Es la gestión de una casa. Economía, significa el dinero, el bienestar de la familia, pero ecología significa el bienestar de la casa de nosotros todos, la tierra. Icos todo lo que es icos puede ser un fuente de saber para nosotros en economía y también en ecología. En 1994, durante la edad ilustre del regionalismo y del comercio,
no es ilimitado, pero es la edad de oro respectivo. Okay. These are biological things. Since I never studied biology in Spanish, I will have to explain this in English. Lo siento. Disculpe. Okay. So here's the problem. Everything in ecology can be understood, puede ser comprendido como un problema de espacio geográfico. El talla de una isla. Hay muchas islas biográficas, biológicas en el bosque, en un continente, no importa el lugar. Pero hay muchas islas. ¿Por qué? Porque el humano hace un gran cantidad de unas islas pequeñas por los animales y por los plantas. And within these constrained spaces, the extinction will come. When you reduce the space as a matter of ecology, species abundance, species diversity, and the overall health of the ecological system will decline. Okay? Declinerá. All right. Now, this is the single most shocking finding in this 30-year-old piece of biological science, was that the species most likely to go extinct are not the weak ones, sino los más fuertes. ¿Por qué? Es la fundación del misterio. Why do the most dominant species go extinct? Why? Because they no tienen el poder de la colonización. Es un otro aspecto de la historia española. El español es un idioma mundial. Vemos, soy chino, pero hablo español. Aunque no soy chino latino. ¿Ok? Vengo de los Estados Unidos, de América, no de México. ¿Ok? Este idioma es global, es mundial, gracias a la colonización. Puede ser inmoral, pero es un fenómeno humano histórico y un fenómeno biológico también. Ok. En la edad de Maastricht y el mercado singular en Europa, y en la edad de NAFTA y un mercado norteamericano, fue realizada esta idea en muchas áreas de ciencia. Creo que es un fenómeno universal entre dominio y descubrimiento. Sit and gun, hit and run en inglés. No puedo traducir a alguna cosa poética en español porque no hablo español en realidad. Leo solamente. Okay. Estas fuerzas existen en matemática, en biología, en economía y literatura y cultura también. Y hay una progresión de la matemática hasta la cultura,
de los más científicos hasta la más artística. Pues, Julia can help me. Exploration versus exploitation, right? This is a mathematical trade-off in one branch of computer science, in reinforcement learning. You can either, puedes elegir buscar, dominar al local aquí o buscar a lejos. Tienes que elegir porque si eliges dominación, no puedes elegir colonización o exploración. Matemática. En la teoría de los mercados contestables hay esta diferencia entre estar aquí y buscar a lejos. El fuente del título de esta presentación es la diferencia entre Caín en la Biblia, quien fue al inicio agricultor con los granos, y el hermano bueno, Abel, fue granjero con las ovejas. Pero Caín mataron el hermano bueno, y la pena de este acto fue exilio. Fugitivo y vagabundo en el mundo. Serás fugitivo y vagabundo en el mundo. No puedo aceptar esta pena. No. Caín es ambos. Él fue agricultor en el local y también un fugitivo. Entonces, fugitivos y agricultores. Y vemos mismo en el arte visual una diferencia entre refugio y posibilidad. Refugio significa estar en un lugar, pero un lugar de seguridad, pero naturalmente prospectivo es el futuro. All right. En los políticos y en la economía política del comercio, hay el desarrollo de esta idea de heterogeneidad. Y en los otros campos de la ciencia económica hay muchos ejemplos de aplicar heterogeneidad a los modelos analíticos. En el campo financiero, la computación del precio de un bien, como una compañía pública, no sé la palabra, shares. Sí, las acciones. Las acciones públicas, hay esta diferencia entre modelo de asset pricing, capital asset pricing model clásico y de la consumption based. So the difference in agentes similares y agentes heterogéneos.
En el campo de macroeconomía hay la misma cosa de Oded Galor otra vez. Ok, hay dimensiones de la heterogeneidad en el comercio. A este momento hay dos vectores de diferencia que son a mi vista muy, muy fuertes. Un fuente de diferencia es demográfica. Hay los labradores quienes son que están relativamente muy contentos con la globalización. En inglés, digital nomads. No importa dónde vivos, tengo el labor, tengo el trabajo. Por ejemplo, mi esposa ya no sabe, pero no voy a morir en los Estados Unidos, no voy a morir como profesor a una universidad en los Estados americana, en los Estados Unidos. Prefiero vivir aquí en España, en Málaga. No se habla ya no se habla español en Málaga. Se habla inglés, ¿ok? Hay mucha gente quien puede vivir, no importa el lugar, porque el cerebro es tan fuerte que esta gente puede trabajar, no importa el lugar, y son como los epifitos, los plantos sin racines. ¿Ok? A la otra mano, hay la gente que están perdiendo. In English, these are dudes who don't get paid and they don't get laid. No tienen el pago, no tienen el trabajo y no tienen el sexo. Celibatarios, involuntarios son estos hombres. ¿Por qué? No buscan nunca el trabajo. Okay, so tenemos muchos ejemplos en los Estados Unidos y también aquí en Europa, y voy a elegir dos ejemplos, ambos del comercio en automóviles, en coches. En Europa, das Fahrvergnügen, el placer de conducir un coche. Das Fahrvergnügen und das español. Concerne el comercio de coches entre Europa y China. ¿Por qué hay una división de opinión entre los miembros estados de la Unión Europea en el tema de comercio de coches? Porque hay un único país europeo que tiene mucho éxito en China en ambas direcciones. Das Auto, Alemania. ¿Y cuál país opone? No es tarifas, que es la palabra, José María. Aranceles. Ok, aranceles. ¿Quién opone los aranceles en Europa contra la China? Francia no, es Alemania. Alemania, porque hay Das Auto significa las compañías como BMW, Mercedes-Benz,
que Audi, Volkswagen, das Volkswagen. Man bekommt das Fahrvergnügen beim Fahren. Ja. So, ¿por qué eso? Vemos los Estados Unidos en la edad de Clinton, antes de la edad de Clinton, la edad de Bush, Bush el antiguo, sí, Bush padre, no Bush hijo. Voluntary export restrictions. What the hell is that? What the hell? Okay. J-O-D-E-R. What the hell? Okay. ¿Qué de diablo es este? Sovereignty. You don't let some other country push you around. No debes permitir un otro país empujarte como en esta manera. Japón. Japan at the time made the most cars, in many respects, the best consumer cars. And I was like, oh, no. Okay, no, we're not going to make more. ¿Por qué? Because you don't want a trade war. Japan is dependent on imports for everything else. They know that politically this is devastating. Como pregunta de bienestar, no tuve razón de todo. It was a completely terrible decision as a matter of welfare. Bienestar, I love this word, bienestar. Okay, bien, welfare, estar, okay? So, bienestar significa welfare in inglés. As a matter of consumer welfare, we would have been better off. You can retire. Retire now. Okay. Directamente a casa. Con un pago anual por la vida de $100,000. It might have been not $80,000, but in the neighborhood of $100,000 a year. Direct payments would have been cheaper. Why is this impossible? Como política, okay. Paying people to do nothing? And gracias al sistema de las elecciones en los Estados Unidos, son unos estados más importantes que los otros. Por ejemplo, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, Georgia, Arizona, Nevada y quizá Carolina del Norte son los únicos estados que van a votar por el próximo presidente. No importa los votos en California, ni en Nueva York, ni en Texas. Solamente en siete estados. Es como un voto en Europa que importa solamente en Italia y Países Bajos y Portugal. No importa España, Francia, Alemania, Eslovaquia. No. Es un sistema tonto y inaceptable. Okay. But we're stuck. No podemos cambiar la Constitución de los Estados Unidos y el presidente próximo puede ser el presidente pasado. Aus politischen Gründen suche ich Asyl in der Bundesrepublik Deutschland an. Por razones políticos
pregunto por asilo, ¿cómo se dice? Asilo en España. Okay, mejor que en Alemania. Okay, das Auto, the Germans are waiting for the revenge by China. Okay, this is industrial policy favoring a few at the expense of the many. But we have to look for las diferencias políticas, demográficas, económicas y de las razones tecnológicas. Okay. Al final. How do we find these differences? Como una cuestión de análisis de ciencia económica. ¿Cómo? Mi proposición necesita una exploración de la matriz de diseño en economía. Creo que muchos problemas económicos pueden ser analizados en forma de una matriz de diseño. ¿Qué es esta? En esta dirección, las observaciones, y en esta dirección horizontal están los variables, los predictadores. Muy bien. Con una configuración siempre de n observaciones en esta dirección y variables en esa dirección. Ok. Hay en ambas direcciones unos problemas científicos, técnicas de entender matemático de la matriz. Primero, hay dos métodos para buscar la existencia de grupos o clústeres entre los datos. Lo más importante en la Unión Europea es la diferencia entre todos los 27 Estados miembros, estados. Ningún debe confusar España con Grecia, con Italia, con Alemania. Hay diferentes del occidental y oriental, del oeste y del este, las diferencias entre norte y sur, el imperio romano y los pueblos germánicos, y entre los países católicos, protestantes y ortodoxos. Ok. ¿Cómo buscar estas diferencias? Hay los dos métodos más importantes son clustering y no sé cómo decir esta idea en español, pero Gaussian mixtures. Okay, I can explain in English for both of these. This is way too hard in Spanish. Law, I can explain in Spanish. History, I can explain in Spanish. Historia y derecho, las leyes, pero matemático no. So, mathematically, these are distance measures, métodos de la distancia. The lower the distance, the closer the cluster. At some arbitrary point, we cut off and say this one observation belongs to this cluster, that one to the other cluster. This is to be compared with regresión con los efectos fijos,
Okay. So if you want, podemos discutir después de la presentación todas las diferencias entre regresión con los efectos fijos y esos dos métodos. Segundo es Gaussian mixture. So here's the proposition. Aquí mi proposición. If you have a population, and this population, of course, is just a sample, but in this overall sample, you should be able sometimes to imagine that it contains more than one parametrically definable distribution. And if this is true, then it is possible not just to assign them to a qualitative cluster, but to a quantitatively coherent probability distribution with its own probability characteristics for each of the variables inside the subset. Now, why is this important? Because once you have defined those variables, you can now use generative machine learning to generate a Monte Carlo or some other kind of synthetic test. Not perfect, it's a simulation, but it's no different from agent-based modeling. Finally, when we go across in this direction, the horizontal direction, I mix the English and the Spanish. Subset selection, selección de subset. Entre los variables, una selección matemática, como hacer. Okay. The best solution, and this is the basic idea, if you have three distance measures, and this, of course, is Euclidean. This is the city block. And this is the zeroth norm. The idea is that the zeroth norm should be those parts of a set of variables which are enough. Son bastantes solas de predictar, de analizar el problema. We can lo podemos hacerlo con la penalización de la reducción con la distancia, no pero como en una ciudad a través las calles. No podemos atravesar el espacio entre las calles porque este espacio es privado. Cuando podemos ir solamente en las calles, es una distancia de norma 1. Ok. Esta forma de penalización puede elegir los variables entre todos los variables. Una segunda método es reducción de las dimensiones del problema. Okay, so how do you do this? You don't do it by picking individual variables. You do it by reducing the variables to subcomponents. You can do it in linear fashion, principal component analysis, or there are various nonlinear methods, por ejemplo, MDS. Again, otra vez, podemos discutir después de la discusión y después de la presentación, si queráis, okay? All right. Queráis. Okay. Y este es el fin de mi presentación y yo
os agradezco por la atención y por vuestro apoyo. Gracias. Ok, casi solamente en español. Oye. Bueno, bienvenido. Gusté mucho de tu lección. I liked your presentation. I don't know if I have to speak in English or to speak in Portuguese or speaking in Portuñol or in Español. Sorry for that. I have one question for you to hear from to hear your opinion about the U.S. and the EU, European Union, versus China. Sí. My question is, you show us that 38% of the electric vehicles tariffs, 38% of vehicles, electronic vehicles, are important, are potential important imports from China. And you told as well, as I think, that that may cause some reaction from China. Or, for example, to create tariffs on trades from electronic vehicles, for example, from Germany. My question is this. Do you think the European Union is dying every hour? You ask me. I'm asking you because you are an outsider. An outsider of Europe, the European Union, not an outsider of the ASPEL Congress, not at all. I would like to see. I would like to hear your opinion from the other side of the ocean. Okay. Espero que no. Tengo miedo que sí. ¿Ok? ¿Por qué? Las fuerzas que hacen ganados en Inglaterra por la Brexit existen actualmente en la Francia, Alemania, en toda Europa. Estos hombres sin trabajo, sin sexo, sin nada. Estos hombres tienen, aunque mucho poder político, y a este momento los votos en los Estados Unidos o aquí en Europa, mucha gente sin tristes, sin agigantes para el precio de huevos. Joder. Realmente. El populismo gracias al precio de los huevos. Fuck you. Oh, sorry. I'm being recorded. I shouldn't say that. I shouldn't say joder either. Okay, so, are you insane? Are you insane? Estás loco. But why? ¿Por qué? Porque el precio de los huevos es solamente un símbolo por el miedo de perder todo de la vida. La concurrencia es tan fuerte, más fuerte que yo. No busco trabajo, no busco una amiga, no busco nada. Pero ese hombre me dice, te amo. Te da una oportunidad, te da espero. Este cuento
este cuento conocen los europeos mejor que los americanos, que los asianos, que los africanos. Es el cuento de Alemania entre las guerras. Y tenéis que saber que no he aprendido español en la universidad. Fue en el colegio porque fue amorado de una chica de Colombia, jaja, y después unas visitas a España, ok, pero alemán, he aprendido muy bien el alemán con un maestro quien fue soldado de Hitler. Y el cuento es como si Alemania entre las guerras perdió todo. Inflación, la destrucción, desarrollo económico no espera. Y las condiciones existen todavía, no en serio como Alemania de los años 30, pero en el cerebro de estos hombres y unas mujeres también, son las condiciones tan malas que Trump en un grupo de personas negras en los Estados Unidos, "Come on, black people! Come on! Give me a chance! What do you have to lose?" La respuesta correcta es, sin duda, todo. Pero, ok, imagine Trump que la respuesta es, ¿por qué no? Es el casino. Es un juego de riesgo. ¿Por qué no? Y esta pregunta semble tan razonable que los votos para los populistas existen y pueden ser en la mayoría actualmente. Y por esta razón digo, espero que no, admiro que sí. Tengo miedo que sí. Ok. ¿Cuál era la pregunta? ¿Puedes repetir la pregunta, Antonio? Sí. La pregunta ha sido, los Estados Unidos y la Unión Europea, y los Estados Unidos are preparing to create some tariffs on trade of electronic vehicles from Germany. More centrally in the EU, not so much in the USA. My question was if China makes the same, because the great part of the production of vehicles, not electric vehicles, from Germany, the main market is China. Yeah. If China behaviors like Germany, my question is one more signal that the EU is dying every hour? That's my feeling. Okay. The question is, how many time it will be the finish of the European Union? That's my worry. Okay. I was a little bit confused because of the populism, etc., etc. No, so I lost a little bit
The focus, yeah. Okay, so that was because I was asking you for the initial question. Una cosa más, María, me disculpa, porque this is a problem of economic and geopolitical behavior that we are living now. The planet is living a very, very delicate moment. We are becoming every day a more dangerous planet. Sí, con más peligro. That's what I think. So it's more. There's some sensibility here that the leaders, the political leaders, or if you want, the managers, the enterprises, people, the way in US and the European Union and every and so on around the world, every countries, their minds are coming each day more fanatic, more standard in the bad sense. The people is not able to think. I think this is on purpose. People don't think. Sorry, yo tengo que ir para la sesión de la clase 2.7. Tiene que ir porque es a las 5. No te botas, ¿no? La derecha también. Disculpa. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí. I'm going to join the two arguments, okay? Okay. Perhaps the main problem is that we, the Western countries, don't accept that we are in a multipolar world, and we don't accept the heterogeneity that comes from the global South countries. Oh yes. Okay, this is my key question. There is obviously a heterogeneity behavior, not only in finance, macroeconomics, in the power groups, in the elites. And the Western elites, the Western countries are losing the match. And they don't accept that we are moving to this multilateral world, especially with China, but not only with China. Okay, and this behavior is going to affect all these problems related with the different policy actions. I am very worried. I think that the Western countries are in a lost position, and the world that begins with the fall of Soviet Union is finished. Okay, This order is finished around the world, and we, as Western inhabitants, don't accept this fact. El fin del orden es también el fin del progreso. Es la vista de brasileña, right? Orden y progreso. No order, no progress. You're right. Tienes razón que no he discutido el mundo del sur. Y el mundo del sur tendrá la mejoría de la población y quizá de la producción. Y si vivirían como nosotros, hay mucha presión a los fuentes de recursos de gasolina, de petróleo, de electricidad, de la capacidad de atmósfera de contener los gases peligrosos. Okay. Es un fuente nuevo de mi vista, además que el peligroso actual que
es dentro de los estados del norte. El peligroso actual o ahora viene de los populistas, pero mañana el peligro más grande podrá venir del mundo del sur. Ya, soy de acuerdo contigo. Pero Jim, en Europa, ¿quiénes son populistas? Los populistas. ¿Quiénes son los populistas en Europa? Europa, Le Pen, Meloni, Fidesz, Orban, ADF, Alternative für Deutschland. Ja? Ellos son los populistas. Or the Spanish government? No sé, no, realmente no puede decir porque ¿qué define los populistas? Apoyo por una identidad honestamente raciste. Le apoyo por la supresión de las mujeres, la restauración de la familia tradicional y un nacionalismo bastante feo. Con un retorno al siglo pasado, las fuerzas fascistas y nazis antes de la segunda guerra. And you see that in Europe? Existe en Europa. Yeah. Estoy totalmente seguro que existe. ¿Cómo defines a Maduro en Venezuela? Venezuela, sí, es una demócrata. No. Ok. El zapato de caballo, ¿cómo se llama en español? Zapato de caballo. A la herradura. La rula. Herradura. La rula. Ok. Con H. Oh, herradura. Ok, la teoría de la herradura. Okay, this is easy. This is fun. Herradura. Juntos, café para dos, fumando un cigarrillo en medias. Juntos, ¿por qué? Están juntos, están el poder del derecho y el poder de la izquierda. Al final están al mismo lugar político. Populista. Sí, los populistas están entre los dos grupos. Sí, ok, muy bien. Al menos es una idea. Gracias por What's a joke? Pues es el fin de la presentación. Muchas gracias José María por la invitación a España y especialmente a este congreso que he visto de lejos por muchos años y finalmente vengo aquí para disfrutar la compañía de la sociedad. Gracias. Gracias.